El proceso de formación. El aprendizaje. Formar como proceso. Aclaremos los siguientes conceptos. Educar. El verbo educar procede del latín educare. Tiene como finalidad el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades, la adquisición de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y el aprendizaje de actitudes y valores para relacionarse del mejor modo posible con el entorno natural, social y cultural. Es decir, desarrollar las facultades intelectuales y morales de una persona. La educación implica el desarrollo de todas las capacidades de la persona y se realiza a lo largo de toda la vida. Instruir. Significa enseñar con efecto. Se puede entender por instrucción la integración ordenada de lo que enseña el educador con lo que aprende el educando. Según Herbart, la instrucción debe fomentar el interés a través de la experiencia de las cosas naturales y de las relaciones con los seres humanos. El autor le da gran importancia a aquella persona que instruye en la formación de la persona. Formar. Es la acción propia del educando a favor de su realización personal. Una persona formada es aquella que ha puesto en orden todas sus experiencias y sabe tomar decisiones sobre lo que le conviene. Enseñar. Proceso de proyectar, dirigir, orientar, diagnosticar, desarrollar y evaluar las experiencias de aprendizaje. La educación es un proceso permanente en el individuo que se da en dos sentidos, formal e informal. La educación formal posee dos vías que deben generarse. La primera es la enseñanza que utiliza como herramienta la instrucción y es atribuida a los profesores, maestros y facilitadores. La segunda es el aprendizaje que debe tener como foco principal la formación y es atribuida a los alumnos, participantes o aprendices. Entretanto, debemos saber que la formación laboral es un proceso, y es visto como un conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados, que se realizan bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Por lo general la formación se genera para creación o constitución de un proceso, mediante la generación de competencias que no existían o que deben ser reforzadas. El aprendizaje es proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. También es visto como el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje receptivo. El participante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. Aprendizaje por descubrimiento. El participante debe descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. Aprendizaje significativo. Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. Aprendizaje memorístico. Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. Factores que inciden en el aprendizaje. Base formativa. Estilo de aprendizaje. Son las preferencias del participante a la hora de aprender. Por ejemplo, la preferencia por realizar tareas abiertas o cerradas, tendencia a reflexionar previamente o por el contrario ser impulsivo a la hora de hacer un trabajo, canal de recogida de la información, auditivo, visual. Competencia instrumental. Son los conocimientos necesarios para aprender cualquier área y que tienen carácter de instrumento. Por ejemplo, saber leer comprensivamente, agilidad en el cálculo, saber leer gráficas.
Estrategias de aprendizaje. Es el conjunto de habilidades, técnicas y hábitos que posibilitan o dificultan que el alumno aprenda. Por ejemplo, podemos decir que un alumno dispone de una buena estrategia de aprendizaje si, conociendo el uso de las técnicas de trabajo instrumental, resumen, elaboración de esquemas, categorización, elaboración de mapas conceptuales, etc., es capaz de seleccionarlas y ordenarlas. Conocimientos previos. Es el grado de aprendizaje alcanzado en las áreas, el cual condiciona la progresión en el aprendizaje. Por ejemplo, sería imposible aprender a resolver ecuaciones sin saber la jerarquía de las operaciones. Interés por la formación. Equilibrio personal. Es el logro de una situación emocional equilibrada, caracterizada por una actividad autónoma y una actitud intelectual flexible. Autoconcepto. Es la idea que una persona tiene de sí misma. Si el participante tiene un autoconcepto positivo, tiene una mayor predisposición para aprender. Motivación para aprender. Es la tendencia a considerar las actividades como una oportunidad para aprender, el deseo de adquirir conocimientos próximos a los intereses de los participantes. Si un participante no está motivado para aprender, difícilmente podrá aprender. Apoyo externo. Contexto laboral. Es el conjunto de factores del entorno laboral que rodean al participante en su proceso de aprendizaje. Ejemplos: relaciones en los departamentos, entre los supervisores y los colaboradores y entre los compañeros, expectativas del facilitador, proyecto de formación y otros. Entorno familiar. Las expectativas de la familia respecto al aprendizaje del participante, así como la convivencia interna de la familia, influyen claramente en las expectativas de aprendizaje. Integración laboral. Grupo curso. La convivencia entre los miembros de un curso, charla o actividad condiciona las posibilidades de mejores procesos de aprendizaje. Contexto social cercano. Es el espacio social inmediato en el que se mueve el participante, grupos de referencia, amigos, organizaciones, grupos deportivos, culturales, hábitos y costumbres de ocio, entre otros. Su influencia es especialmente importante, ya que puede determinar sus valores, motivaciones, grado de integración social y, por supuesto, su rendimiento académico. Teorías del aprendizaje. Conductismo. Constructivismo. La Gestalt. Cognitivismo. Conductismo. El conductismo ha sido estudiado dentro de la psicología y la filosofía, siendo J. John Broadus Watson, 1878 a 1958, su fundador. El conductismo se basa en la conducta que puede ser objeto de observación, y no en el proceso mental, que sin desconocer su existencia, es inobservable, y por lo tanto su evaluación no científica. A todo estímulo le sigue una respuesta, por lo cual se podrán obtener las conductas deseables si se emplean sobre el individuo los estímulos adecuados. Constructivismo. Es el modelo que mantiene que una persona no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de los esquemas que la persona ya posee, conocimientos previos, con el medio que lo rodea. Este modelo considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, Piaget. Cuando esto lo realiza en interacción con otros, Vygotsky. Cuando es significativo para el sujeto, Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es la creación de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas. La Gestalt. En la teoría de la Gestalt, el facilitador trata de estimular a los participantes de alguna manera, ya sea al hacer un chiste, trabajar en equipo, cambiar de actividad, sensibilizándose con su estado de ánimo para que los participantes respondan de manera positiva a algún estímulo.
Esta teoría considera que el ser humano responde al estímulo a través de su percepción. Los siguientes puntos describen algunas de las características de facilitadores centrados en la teoría de la Gestalt. Utiliza materiales visuales que puede colocar en el pizarrón. Planea sus cursos con actividades dinámicas, por ejemplo trabajo en equipo o exposiciones. Utiliza películas o grabaciones acordes a los temas que se están dando en clase. Cognitivismo. Es la teoría psicológica que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. El facilitador debe partir de la idea de que el participante aprende significativamente, aprende a aprender y a pensar. El facilitador se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines.